Queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por hacerme el favor de acompañarme una vez más a través de este bendito canal, Cristo Rey Radio TV, para que juntos sigamos caminando por este maravilloso mundo que es la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por hacerme el favor de acompañarme. Espero que se hayan pasado unos días maravillosos en compañía de todos sus familiares y que la bendición de Dios siempre esté con ustedes. Si ustedes me permiten, quisiera leerles una parte del Salmo 66 que dice: aclamen a Dios en toda la tierra, canten salmos a su glorioso nombre, hagan alarde de sus alabanzas, digan a Dios, qué terribles son tus obras, tu fuerza es tal que tus enemigos se convierten en tus aduladores. Toda la tierra ante ti se inclina, te canta y celebra tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus milagros que a los hombres espantan. Transforma el mar en tierra firme, por el río pasaron caminando. Que para él sean nuestros festejos, para el valiente siempre vencedor. Con sus ojos vigila a las naciones, no sea que se alcen los rebeldes. Bendigan pueblos a nuestro Dios, que se escuchen su voz, que lo alaben, porque Él nos ha devuelto a la vida y nos dejó que tropezaran nuestros pies. Amantísimo Padre Celestial, te doy las gracias, Señor bendito, porque permites una vez más estar ante ti, Señor, junto a estos queridos hermanos y hermanas, estas maravillosas familias que me hacen el favor de acompañarme. Estamos ante ti, oh Padre Santo, suplicando tus bendiciones, Señor, para todos y cada uno de nosotros, Señor, que sigan derramándose abundantemente sobre todos y cada uno de nosotros, Señor, y que tu gracia sea siempre con tus hijos y tus hijas, Padre Santo. Gracias porque permites que estemos aquí, Señor, y ahora te pedimos que seas tú el que nos ministre en este momento, Señor, que seas tú el que nos llene de gracia, Señor, que seas tú el que permita que tu santo y bendito Espíritu fluya alrededor de todos nosotros, Señor, y que estas palabras que vamos a escuchar sean para bien y las guardemos en nuestro corazón y sepamos cómo actuar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, gracias. Recordarán que estamos viendo el libro del profeta Ezequiel. Nos quedamos en la clase anterior, terminamos el capítulo 37. Pero, como siempre, si ustedes me permiten, primeramente quiero darle las gracias a Lee la Biblia, Proyecto Español, que nos permitió utilizar sus videos, y a Free Bible imágenes bíblicas gratis, que nos permite utilizar bajo la licencia de derechos de autor de Attribution No Comercial 4.0 International de Creative Commons. Nos permite utilizar estas imágenes gratuitamente para que también nosotros de forma gratuita podamos llevarla a través de todos ustedes, a través del mundo, para que todos podamos aprender y conocer más de la palabra de nuestro Dios. Gracias, Free Bible Imágenes, a través de tus contribuyentes como son Sweet Publishing del artista Jim Paget, The Glory Story, María Van der Krug, Moody Publishers, Reverendo Abe Langevin, William and Rochelle Hauser, Jan Badhoff de Gospel Imágenes, Won Chin Yuen, Richard Gunther, BibleSense.com, JoePlace.com, Wintershall, John Hasseltine in Pan Masco, Child Evangelism Fellowship of Europe, James Tissot Collection, Professor William Evans, Bibles.com, Amy and Carly de Fishnet Bible Stories, Kevin Talk, The Bible Journey, Mr. Bible Head, Revelación TV, BibleSense.com, Good News Production International and College Press Publishing Company, Kerstin Terbin,
Biblia Prints, Jill Kem y Richard Gunther, Aleph Whitbet, Arabs for Christ, Bible Society, Basic Training Bible Ministries y Lumro Project, que nos permiten utilizar estas imágenes gratuitamente. Ahora, como les decía, queridos hermanos, háganme el favor de ir a sus Biblias y juntos vamos a continuar leyendo este maravilloso libro que es el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38. Así es, queridos hermanos, estamos leyendo el libro del profeta Ezequiel, capítulo 38. Aquí algo pasó, perdonen. Ya nos compusimos. Bien. Gog y Magog. Se me comunicó estas palabras de Yahvé. Hijo de hombre, vuelve tu mirada hacia Gog, del país de Magog, el gran jefe de Mequec y de Tubal. Profetizarás contra él. Dirás, esto dice Yahvé. Vengo a buscarte, Gog, gran jefe de Mequec y de Tubal. Haré que te pongas en marcha con todo tu ejército, tus caballos y tus caballeros, todos vestidos magníficamente, tus numerosas tropas armadas con espadas, lanzas y escudos. Ahí están los persas, los cuchitas y la gente de Put, con sus armas y sus cascos, como también Gomer con todas sus tropas y Bet Togorma, que vino de los lejanos países nórdicos con todas sus tropas. ¿Cuántos pueblos contigo? Prepárate y estate listo, tú y todo el ejército que reuniste a tu alrededor, ponte a mi disposición. Después de siglos vas a recibir órdenes. Después de muchos años te vas a poner en camino al país cuyos habitantes escaparon a la espada. Fueron reunidos de numerosos pueblos en las montañas de Israel, las que estuvieron mucho tiempo abandonadas. Después que se separaron de los demás pueblos, viven todos en paz. Tú llegarás, pues, como el huracán, cubrirás el país como lo hacen las nubes, tú y tu ejército junto con los numerosos pueblos que te acompañan. Esto dice Yahvé. Ese día te vendrán ideas al espíritu y tendrás en la cabeza malas intenciones. Te dirás, voy a subir contra el país sin defensa, atacaré a gente tranquila que vive en paz en ciudades sin fortificaciones, puertas sin cerrojo. Me apoderaré de sus despojos y reuniré un botín. Extenderé mi mano sobre esas ruinas que se repoblaron, sobre este pueblo que regresó de las naciones, que vive del pastoreo y del comercio y que viven en el ombligo de la tierra. Entonces Sheba de Dan, los comerciantes de Tarsis y todos los demás te dirán, así que reuniste tu ejército para hacerte de un botín y recoger los despojos. ¿No quieres oro y plata a cambio de los numerosos rebaños y tesoros que has capturado? Por eso, hijo de hombre, profetiza y dile a Gog de mi parte, cuando mi pueblo de Israel viva seguro, entonces será cuando caiga sobre él. Vendrás de tu país de muy al norte, con pueblos numerosos, todos montados a caballo, conformando un ejército grande e inmenso. Te lanzarás sobre mi pueblo Israel contra las nubes que vienen a cubrir al país. Eso sucederá en el transcurrir del tiempo. Quiero que ataques a mi país, Gog, para que las naciones me conozcan, pues por tu intermedio manifestaré ante todos mi santidad. Esto dice Yahvé. ¿No eres tú aquel de quien hablaba en los tiempos antiguos por boca de mis servidores los profetas de Israel? Desde esos días y a lo largo de los años han profetizado que te haría venir en contra de ellos. Pues bien, ese día en que Gog invada la tierra de Israel, dice Yahvé, la cólera se me subirá hasta la nariz. En mi cielo y en el ardor de mi cólera te digo, sí, ese día será un terremoto para Israel. Ante mí temblarán los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todos los reptiles que se arrastren en el suelo y todos los hombres que están en la tierra. Las montañas se hundirán, los acantilados se derrumbarán y todas las fortificaciones caerán. Entonces diré, dice Yahvé, haré que cunda el pánico entre la gente de Gog.
se atacarán con sus espadas unos a otros. Lo castigaré por la peste y la sangre. Haré que caiga sobre él, su pueblo y los numerosos pueblos que lo acompañan, una lluvia torrencial de granizos, de fuego y azufre. Así demostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante numerosas naciones. Sabrán que yo soy Yahvé. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 39. Hijo de hombre, profetiza pues contra Gog. Dirás, esto dice Yahvé, me dirijo hacia ti, Gog, gran jefe de Meshech y de Tubal. Te traeré, te conduciré, te haré venir de las extremidades del norte y haré que subas a las montañas de Israel. Romperé en tu mano izquierda tu arco y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Te dejarás caer sobre las montañas de Israel con todo tu ejército y todos los pueblos que vienen contigo. Ya te he destinado como ira de las aves de rapiña, de toda clase de pájaros y de las fieras salvajes. Rodarás por el suelo en plena campaña, yo lo digo, palabra de Yahvé. Provocaré un incendio en Magog y entre los habitantes de las islas que viven seguros, y sabrán que yo soy Yahvé. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. No permitiré que se le profane más, y sabrán las naciones que yo soy Yahvé, el Santo de Israel. La cosa ya llega, dice Yahvé, ya se va a hacer, ya llega el día en que hablé. Entonces los habitantes de la ciudad de Israel saldrán, encenderán dos fogatas y quemarán las armas, los escudos grandes y chicos, el arco y las flechas, el dardo y la lanza. Las quemarán por 7 años. No se los verá trayendo leña recogida en el campo, ni irán a buscarla a los bosques, porque harán fuego con las armas. Despojarán a los que los despojaron y saquearán a los que los saquearon. Palabra de Yahvé. Ese día le daré como sepultura a Gog un lugar célebre en Israel, el valle de los Abarim, un valle que está al este del mar y cierra el paso a los viajeros. Allí serán enterrados Gog y todo su ejército, y lo llamarán Valle del Amón Gog. Habrá entonces que purificar al país. El pueblo de Israel los enterrará durante 7 meses. Toda la gente del país trabajará en el entierro y se sentirán orgullosos de eso, el día en que se manifieste mi gloria, palabra de Yahvé. Pasaron los 7 meses, se designaron algunos hombres para que recorran el país y entierren a los que quedaron insepultos para purificar así la tierra. Recorrerán el país y el que vea huesos humanos levantará al lado una pila de piedras, luego los enterradores los sepultarán en el valle de Hamón Gog, y así el país quedará purificado. Hijo de hombre, dile a toda clase de aves y a las fieras salvajes, júntense, vengan de todas partes y reúnense para el sacrificio. Palabra de Yahvé. Un gran sacrificio que ha preparado en las montañas de Israel. Habrá carne para comer y sangre para beber. Comerán la carne de los guerreros, beberán la sangre de los jefes de la tierra. Hay muchos carneros, corderos, chivos y toros gordos de Basán. En ese sacrificio que les he preparado, se les dará grasa sin medida y beberán sangre hasta embriagarse. Esto dice Yahvé, en mi mesa se hartarán de caballos y de animales de tiro, de hombres electos y de soldados. Así mostraré mi gloria a las naciones. Quiero que sepan lo que es mi justicia y cómo supe dejar caer mi mano sobre ellas. Entonces y para siempre, la casa de Israel sabrá que yo soy Yahvé, su Dios. Las naciones comprenderán que si el pueblo de Israel estuvo en el exilio, fue porque pecó contra mí. Le oculté mi rostro porque me fue infiel. Lo entregué en manos de sus enemigos y todos murieron a espada. Los traté como merecían por sus pecados y sus infidelidades y les oculté mi rostro. Por eso, esto dice Yahvé, voy a traer de vuelta a los desterrados de Jacob, tendré piedad de todo Israel y defenderé celosamente mi santo nombre. Cuando vivan en paz en su país y ya nadie los moleste, se olvidarán de su tristeza pasada y de todas las infidelidades que cometieron contra mí. Los reuniré de entre los pueblos y los traeré de vuelta del país de sus enemigos. Por su intermedio manifestaré mi santidad ante numerosas naciones.
Sabrán que yo soy Yahvé cuando me manifiesten las naciones paganas. Ya no les ocultaré mi rostro, sino que difundiré mi espíritu en mi pueblo de Israel. Palabra de Yahvé. Queridos hermanos, estamos leyendo el libro del profeta Ezequiel. Y ahora vamos a leer el capítulo 40, que es acerca de el nuevo Israel. Era el comienzo del año 25 de nuestro exilio, el día 10 del mes, 14 años después de la caída de la ciudad. Ese día la mano de Yahvé se posó sobre mí y me llevó mediante visiones divinas. Me condujo al país de Israel y me depositó en una montaña muy alta. En la ladera me pareció ver las construcciones de una ciudad. Me llevó para allá y vi a la entrada a un hombre que parecía de bronce. En su mano tenía un cordel de lino y una vara para medir. Este hombre me dijo: hijo de hombre, mira bien, escucha con todos tus oídos y pon mucha atención a todo lo que te voy a mostrar, pues para eso te he traído hasta acá. Todo lo que veas se lo comunicarás a la casa de Israel. Un muro alrededor de toda la casa lo separaba del exterior. El hombre tenía en la mano una vara para medir que llegaba a los 6 codos de largo. Midió esa construcción una vara de espesor y otra de alto. El hombre se acercó luego al pórtico que mira al oriente. Subió los peldaños y midió el umbral del pórtico. Medía una vara de profundidad. Cada una de las piezas medía una vara de largo y otra de ancho. Los pilares que separaban a las piezas tenían 5 codos de espesor. El umbral del pórtico que miraba al oriente del lado del vestíbulo tenía una vara de profundidad. El hombre midió entonces el vestíbulo del pórtico que daba al interior, 8 codos. Su pilar medía 2. En este pórtico del este había 3 piezas a cada lado, todas de la misma dimensión. También los pilares eran de igual dimensión. Midió el ancho de la entrada del pórtico, 10 codos. El pórtico como tal medía 13 codos de largo. Las piezas medían 6 codos a cada lado y frente a cada una había una balustra de 1 codo. El hombre midió el pórtico de una entrada a la otra, 25 codos. Midió el vestíbulo que llegaba a 20 codos. El atrio se extendía alrededor del pórtico. Desde la fachada del pórtico hasta hasta el fondo del vestíbulo interior había 50 codos. Las piezas y los pilares estaban provistos de ventanas con rejillas que daban al interior del pórtico. También los había alrededor del vestíbulo. Los pilares estaban decorados con palmas. Me hizo entrar al pórtico interior. Ahí se habían dispuesto 30 salas y un emboldosado daba la vuelta al patio. Ese embaldosado se ajustaba a la profundidad de los pórticos. Era el embaldosado interior. Desde la fachada de la puerta interior estaba el exterior. Había 100 codos. Esto era para el este. Al norte midió el largo y el ancho del pórtico que daba al patio exterior. Las 6 piezas repartidas a ambos lados, los pilares y el vestíbulo, tenían las mismas dimensiones que en el primer pórtico. Su largo era de 50 codos y su profundidad de 25. Las ventanas, el vestíbulo y las palmas tenían la misma dirección que las del pórtico del este. Se llegaban a ellas por 7 escalones y el vestíbulo daba al interior. El patio interior tenía una puerta hacia el pórtico del norte, semejante a la que miraba el este. El hombre midió de una puerta a la otra y registró 100 codos.
Me condujo entonces al sur, y en el sur había un pórtico, midió sus pilares y vestíbulo, tenía las mismas dimensiones. El pórtico, el vestíbulo y las ventanas en derredor eran semejantes. El ancho del pórtico era de 50 codos y su profundidad de 25. Se llegaba al vestíbulo por 7 peldaños. Palmas decoraban los pilares de un extremo a otro. El patio interior tenía una puerta que daba al pórtico del sur, medía 100 codos de una puerta a otra. Me llevó al patio interior por el pórtico sur y midió ese pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas a su alrededor. El largo del pórtico era de 50 codos y su ancho de 25. Los rodeaban vestíbulos de 20 codos de largo y de 5 de ancho. Su vestíbulo daba al patio exterior, palmas adornaban sus pilares y se llegaba a él por 8 escalones. Me llevó al patio interior por el este y midió el pórtico. Tenía las mismas dimensiones que los otros. Sus piezas, sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas dimensiones. El pórtico y su vestíbulo tenían ventanas a su alrededor. Su ancho era de 50 codos y su profundidad de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior. Sus palmas adornaban sus pilares de un extremo a otro y se llegaba a él por 8 escalones. Me hizo volver por la entrada norte y encontró las mismas medidas. De entrada tenía sus piezas, sus pilares, su vestíbulo con ventanas en derredor. Su largo era de 50 codos y su ancho de 25. Su vestíbulo daba al patio exterior. Palmas adornaban sus pilares de un extremo a otro y se llegaba a él por 8 peldaños. Una sala desembocaba en el vestíbulo de la puerta. Allí se llevaban las víctimas para el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas, a un lado y 2 al otro, para degollar las víctimas para el holocausto, las víctimas por el pecado y como reparación. En el interior, en el exterior, perdón, saliendo del norte, había dos mesas a un lado y 2 al otro. 2 mesas, perdón, a un lado y 2 al otro. De ese modo, había 4 mesas en el interior y 4 en el exterior de la puerta, o sea, 8 mesas sobre los cuales se degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra tallada de 1 codo y medio de largo y de 1 y medio de ancho y 1 de alto. En las mesas se colocaban los instrumentos con los que se degollaban las víctimas para los holocaustos y los diversos sacrificios. Esas mesas en las que se ponía la carne de los sacrificios tenía un borde sobresaliente de 1 palma de ancho y otra al derredor. Me hizo entrar en el patio interior. Ahí había 2 salas, una en dirección a la fachada sur del pórtico norte y otra hacia la fachada norte del pórtico sur. El hombre me dijo: la sala que mira al sur está destinada a los sacerdotes que prestan servicio en la casa. La sala que mira al norte está reservada a los sacerdotes que prestan servicio en el altar. Entre los levitas, los hijos de Sadoc tienen el privilegio de acercarse a Yahvé y de servirlo. Midió el patio y era cuadrado, de 100 codos de largo y 100 de ancho. El altar estaba frente a la casa. Me hizo entrar en el vestíbulo de la casa y midió sus pilares, 5 codos tanto a un lado como el otro. El ancho de la puerta era de 14 codos y sus lados de 3 codos. El vestíbulo tenía 20 codos de ancho y 12 codos de profundidad. Se llegaba
a los 10 peldaños. Cerca de los pilares había las columnas, una a cada lado. Continuamos con el capítulo 41. Estamos hablando de la visión del profeta Ezequiel del templo. Me hizo entrar en la parte del antesantuario y midió los pilares de cada lado. Medían 6 codos de ancho. Su entrada medía 10 codos de ancho y sus columnitas 5. Midió su profundidad, que era de 40 codos, y su ancho de 20. Luego entró en el santuario y midió el pilar de la entrada. Medía 2 codos de ancho. La entrada medía 6 y el muro de cada lado 7. Midió 20 codos para el ancho y 20 para el largo de esta sala. Luego añadió, este es el santo de los santos. Midió enseguida el muro de la casa. Tenía 6 codos de alto. El ancho del corredor que rodeaba la casa era de 4 codos. Las piezas laterales estaban dispuestas en 3 pisos, 30 por cada uno. Había salientes en la pared de la casa por los lados alrededor, a fin de que lo sostuvieran sin que sus vigas penetraran en la pared interior de la casa. El ancho de las piezas iba aumentando en tono a la medida de que se subían, porque el corredor del edificio aumentaba gradualmente en todo alrededor, de modo que el interior era más ancho en lo más alto, y así desde el pavimento se subía al piso del medio y de este al más alto. El tabique de esas piececitas tenía una vara de ancho alrededor de toda la casa. Por su lado exterior, el tabique de las piezas, junto con el pasadizo que las comunicaba, medía 5 codos. Las piezas alrededor de la casa añadían a sus dimensiones 20 codos más. El pasadizo que comunicaba las piezas tenía una entrada al norte y una entrada al sur. El ancho de ese pasadizo era de 5 codos. El edificio estaba al oeste del patio, de frente al mismo. Tenía 70 codos de ancho y 90 de largo. El muro del edificio tenía 5 codos de espesor en toda su extensión. El hombre midió la casa, tenía 100 codos de largo en profundidad. El patio, la edificación y sus muros medían 100 codos. La fachada de la casa que daba al patio hacia el este, también 100 codos de ancho. Midió la longitud de la edificación por el lado del patio trasero, con sus corredores de un extremo al otro, medían 100 codos. El antesantuario y el vestíbulo del atrio. Las ventanas con rejillas y las entradas con sus 3 piezas estaban todas revestidas de madera preciosa, desde el suelo hasta las ventanas. La decoración extendía desde la entrada hasta dentro de la casa, tanto en el exterior como en el interior. Estaba formada por querubines y palmas. Había una palma entre 2 querubines. Los querubines tenían 2 caras. Una cara de hombre se enfrentaba a una palma de un lado y otra cara de león enfrentaba a la otra palma del otro lado. Así se había hecho en todo el alrededor de la casa. El muro se había representado querubines y palmas desde el suelo hasta encima de la casa. Los pilares del antesantuario eran cuadrados. Delante del santuario propiamente tal, había un altar de madera de 3 codos de alto. Su largo y su ancho eran de 2 codos. Tenía piezas angulares y sus adornos eran de madera. El hombre me dijo, esta es la mesa
que está ante Yahvé. El santuario, el antesantuario tenía una puerta con 2 batientes y lo mismo el santuario. Cada batiente era doble. Encima de los batientes del antesantuario había representado en los muros querubines y palmas. Un tejado de madera protegía la fachada y la puerta exterior. Ventanas con rejillas, palmas decoraban los pilares del vestíbulo, las piezas que rodeaban a la casa y los tejados. Continuamos leyendo el capítulo 42 del libro del profeta Ezequiel. Nos sigue hablando de las visiones del templo. El hombre me hizo salir en dirección al norte, al patio interior. Me condujo a las salas que daban al patio del norte del edificio. Al lado norte, las salas tenían 100 codos de largo y 50 de ancho. Las puertas del patio interior se abrían hacia una galería de 3 pisos que daban al empedrado del patio exterior. Frente a las salas había un corredor de 100 codos de largo y 10 de ancho. Las entradas estaban por el norte. Las salas superiores eran más pequeñas que las salas interiores o que las intermedias porque las galerías les quitaban espacio. En efecto, estas galerías tenían 3 pisos y no tenían columnas como la de los patios. Por eso, había un estrechamiento con respecto a las salas interiores o a las del medio. El muro de la sala se daba al exterior, en dirección al patio exterior. Tenía 50 codos de largo. El largo de las salas que miraba al patio exterior tenía 50 codos, mientras que las que estaban de frente al templo tenían 100. Viniendo desde el patio exterior, había encima de estas salas una entrada que daba al este. En medio del muro del patio en dirección sur, había salas que estaban frente al patio y a las edificaciones. Al lado de ellas pasaba un corredor. Esas salas tenían el mismo aspecto que las piezas que se encontraban al norte. La misma longitud, el mismo ancho, la misma puerta, la misma disposición, la misma entrada. Encima de las salas que miraban al sur había una entrada al comienzo de cada ala. Entonces el hombre me dijo: las salas del norte y las del sur que miran al patio son las salas santas, donde los sacerdotes que se acercan a Yahvé comen las carnes consagradas. Ahí depositan las cosas muy santas que han sido ofrecidas por la oblación, el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Es un lugar santo. Cuando los sacerdotes salgan del santuario al patio exterior, dejarán ahí las vestimentas con que oficiaron, porque esas vestimentas son santas. Se pondrán otras y entonces irán al patio reservado al pueblo. Cuando el hombre hubo acabado de medir las construcciones interiores, me hizo salir por la puerta oriental para tomar las medidas del exterior. Midió el lado este con su vara de medir y comprobó que tenía 500 varas de largo. Midió el lado norte con su vara y vio que tenía 500 varas también. Midió otra vez el lado sur con la vara y de nuevo le dio 500 varas. Midió por último el lado oeste con su vara y encontró que tenía 500 varas. Así, midió los 4 lados. Un muro de 500 varas a lo largo y a lo ancho separaba lo sagrado de lo profano. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 43. Queridos hermanos, continuamos viendo esta hermosa profecía, esta hermosa visión del profeta Ezequiel acerca de la construcción del templo. Capítulo 43. El hombre me condujo a la puerta del este y de repente llegó del oriente la gloria de Dios de Israel.
con un ruido semejante a las grandes torrentes. La tierra se iluminó con su gloria. Esta visión era semejante a la que había tenido cuando Yahvé llegó para destruir la ciudad. También era parecida a la visión que había tenido a orillas del río Quebar. Me tiré de bruces al suelo. La gloria de Yahvé entró en el templo por la puerta este. El Espíritu me levantó y me hizo entrar en el patio interior y la gloria de Yahvé llenó la casa. Oí entonces a alguien que me hablaba desde el interior del templo mientras el hombre seguía siempre a mi lado. Me dijo, hijo de hombre, has visto el lugar de mi trono, el sitio para la planta de mis pies. Ahí habitaré para siempre en medio de los israelitas. El pueblo de Israel junto con sus reyes no ensuciará más mi santo nombre con sus prostituciones o con los cadáveres de sus reyes cuando estos mueran. Habían puesto su puerta al lado de mi puerta, sus montes de puerta al lado de los montantes de la mía. Solo un muro había entre ellos y yo. Los horrores que cometieron mancharon mi santo nombre y los exterminé con mi cólera. Por esto, ahora arrojen de mí sus prostituciones y los cadáveres de sus reyes de tal manera que pueda habitar en medio de ustedes para siempre. Tú, hijo de hombre, descríbele ahora al pueblo de Israel la casa para que sientan vergüenza de sus culpas y les tomen el peso. Si se avergüenza de todo lo que han hecho, dibujarás la casa y sus dependencias, sus entradas y sus salidas y todas sus decoraciones. Se las darás a conocer y pondrás por escrito ante sus ojos todos los reglamentos y todas las leyes de la casa, para que las observen y las pongan en práctica. Esta es la ley de la casa, todo su territorio en toda su extensión en la cumbre de la montaña, en su lugar santísimo. Estas son las dimensiones del altar en codos del templo. Este codo vale un codo ordinario y un palmo. El basamiento completo es de un codo de alto y uno de ancho, con un borde exterior de un palmo. El altar se levanta de este modo. El zócalo inferior tiene 2 codos por encima del basamiento, dejando un codo de ancho. Y la altura es de 4 codos, desde el pequeño zócalo hasta el gran zócalo, dejando también un codo de ancho. El fogón está 4 codos más alto, con sus 4 cuernos hacia arriba. El fogón es cuadrado, con 12 codos de largo por 12 de ancho. El gran zócalo tiene 14 codos de largo por 14 de ancho. El pequeño zócalo tiene 6 codos de largo y 6 de ancho. Sobre su basamiento de un codo más el borde en derredor, los peldaños quedan al este. Y me dijo, hijo de hombre, esto dice Yahvé, estas son las reglas para el altar, el día en que se los inauguré. Se subirá a él el holocausto y se derramará ahí la sangre. Entonces darás a los sacerdotes levitas que son descendientes de Sadoc y que se acerquen a mí para servirme, palabra de Yahvé, un novillo para la expiación, untarás en su sangre y con ella tocarás los 4 cuernos, los ángulos del zócalo y el borde. Así harás la expiación del altar. Luego tomarás al toro y lo quemarás en una dependencia de la casa, fuera del templo. El segundo día ofrecerás un chivo sin defecto como expiación y se hará la expiación por el altar, como se hizo con el novillo. Luego, cuando hayas terminado la expiación, ofrecerás un novillo sin defecto y un carnero sin defecto, sacado del rebaño. Los ofrecerás ante Yahvé, los sacerdotes
Los echarás así, les echarás sal y los ofrecerás como holocausto a Yahvé. Durante 7 días ofrecerás diariamente un chivo como expiación. Se sacrificará igualmente un novillo y un carnero sacado del rebaño. Durante 7 días se harán súplicas por el altar, lo purificarán y lo inaugurarán. A partir del 8º día, los sacerdotes podrán ofrecer en el altar los holocaustos y sacrificios pacíficos de ustedes y yo los aceptaré. Palabra de Yahvé. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 44. Acompáñenme, queridos hermanos, a leer el capítulo 44. Las nuevas leyes del culto. El hombre me hizo regresar a la puerta este del templo. Estaba cerrada. Me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no la abra nunca y nadie entrará por ella. Porque Yahvé Dios de Israel pasó por esta puerta, permanecerá cerrada. Pero el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse ahí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Luego me condujo al templo por la puerta norte y miré y vi que la gloria de Yahvé llenaba la casa. Entonces me eché de bruces al suelo. Me dijo, hijo de hombre, pon mucha atención, mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que voy a decir con respecto a las reglas de la casa de Yahvé y de sus leyes. Escucha bien todo lo relativo a la entrada y salida del templo. Dirás a la gente de Israel, a ese banda de revoltosos, esto dice Yahvé, estoy harto, pueblo de Israel, de todos los horrores que cometían cuando hacían entrar a extranjeros incircuncisos de corazón y de carne. Entraban en mi santuario y lo profanaban. Cuando ustedes me ofrecían mi comida de grasa y de sangre, ustedes rompieron mi alianza con todos esos horrores al encargarles el servicio de mi santuario. Y ahora esto dice Yahvé, ningún extranjero de corazón o de carne volverá a entrar a mi santuario, ninguno de los extranjeros que viven en medio de los israelitas. En cuanto a los levitas que se alejaron de mí, cuando Israel me dejó para seguir a sus ídolos, cargarán con el peso de su pecado. En mi santuario serán los encargados de la vigilancia de las puertas del templo y mantendrán el servicio de la casa. Degollarán los animales para el holocausto y el sacrificio por el pueblo. Estarán a disposición del pueblo para el culto, pero ya que tomaron para sí el servicio a los ídolos y fueron para la gente de Israel una ocasión de pecado, levanto mi mano para condenarlos. Palabra de Yahvé. Cargarán con el peso de sus pecados, no serán más contados entre los sacerdotes que se acercan a mí y tocan las cosas santas o santísimas. Quedarán descalificados debido a los horrores cometidos. Haré de ellos los guardianes del orden de la casa, del culto y de todo lo que debe hacerse. Pero quienes se acercan a mí para servirme y están ante mí para presentar la grasa y la sangre serán los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc. Palabra de Yahvé. Porque mantuvieron la ley de mi santuario cuando los israelitas se apartaban lejos de mí. Entrarán a mi santuario y se aproximarán a mi mesa para servirme. Tendrán a su cargo mi culto. Cuando franqueen las puertas del patio interior, se revestirán de ropas de lino. No se pondrán nada de lana cuando cumplan con su servicio en el patio interior. Tendrán sus turbantes de lino en la cabeza y calzoncillos de lino en las entrepiernas. No se pondrá nada que los haga transpirar. Cuando salgan donde está el pueblo en el patio exterior, se sacarán las vestimentas con que celebraron el culto, las dejarán en las salas santas y se pondrán otra ropa para que el pueblo no entre en contacto con sus vestimentas sagradas. No se rapará la cabeza, no tendrán el cabello largo, sino que se lo cortarán como corresponde. Ningún sacerdote tomará vino antes de entrar al patio interior. Los sacerdotes no se casarán con viudas, salvo una viuda de sacerdote, ni con mujeres repudiadas, sino solo con vírgenes de la raza de Israel. Le enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo sagrado y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Tendrán autoridad para juzgar a los procesos
Juzgarán según mis reglas, observarán mis leyes y mis mandamientos en todo lo concerniente a las fiestas y santificarán mis sábados. No se acercarán a un muerto para no quedar impuros. Sin embargo, si se trata de su padre, de su madre, de un hijo o de una hija, de un hermano o de una hermana, todavía virgen, podrán quedar impuros. Cuando uno de ellos tenga que purificarse, se contarán 7 días. Y el día en que entre nuevamente en el patio interior para su servicio, en el lugar santo presentará su sacrificio por el pecado. Palabra de Yahvé. Esta será su herencia. Yo soy su herencia, y ustedes no les darán posesión alguna en Israel, porque yo soy su posesión. Las víctimas que se ofrecen por el pecado como reparación y todo lo que es considerado anatema en Israel será para ellos. Los sacerdotes recibirán las primicias de todos los primores y todo lo que sea descontado de lo que ustedes hayan descontado. Las primicias de sus harinas serán para el sacerdote, y gracias a eso vendrá la bendición sobre la casa de Israel. Los sacerdotes no comerán ningún animal reventado o desgarrado, sea ave o cuadrúpedo. Queridos hermanos, estamos leyendo el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 45. Por favor, acompáñeme en su lectura. Cuando se repartan por sorteo el país, dejarán una parte para Yahvé, un territorio sagrado que hayan elegido dentro del país. Tendrá 25,000 codos de largo, por 20,000 de ancho. Será sagrado en toda su extensión. Ahí se reservará un espacio cuadrado de 500 codos por lado para el lugar santo, con una orilla de circunvalación de 50 codos. En la primera superficie mencionada se medirá una parte de 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. Donde estará el santuario será un lugar santísimo. Esa porción de terreno será para los sacerdotes que se preocuparon del servicio del santuario y que se acercan a Yahvé para servirle. Será para sus casas y para su ganado. Y los levitas que se preocuparon del servicio de la casa les darán un territorio de 25,000 codos por 10,000. Allí estarán las ciudades en donde vivirán. Reservarán un terreno de 5,000 codos por 25,000 junto al dominio del templo. Será propiedad de la ciudad y será toda clase, todo de la casa de Israel. El príncipe recibirá un territorio tanto al lado del dominio reservado al templo como al lado de la propiedad de la ciudad, al este hasta la frontera oriental y al oeste hacia el mar. Tendrá pues la misma longitud que las partes reservadas a cada tribu. Esta será su propiedad en Israel. Así mis príncipes no oprimirán más a mi pueblo y dejarán la tierra de Israel a sus tribus. Esto dice Yahvé: se han pasado de la raya, príncipes de Israel. Detengan la opresión y la violencia. Practiquen el derecho y la justicia. Pongan fin a sus abusos con mi pueblo. Palabra de Yahvé. Tengan balanzas justas, una medida y pesas justas. Las medidas para los granos y las medidas para los líquidos deben contener lo mismo. Así, el bat, igual que el efá, contendrán la 10ª parte de un homer. Determinarán pues su contenido en base al homer. El ciclo equivaldrá a 20 guerras y 15 ciclos a una mina. Esto es lo que reservan un sexto de efá por homer de trigo y un sexto de efá por homer de cebada. Esta es la regla para el aceite. Darán un sexto de bat por cor, ya que 10 bats forman un cor. De un rebaño de 200 cabezas que se halle en los pastizales de Israel, sacarán una oveja para la ofrenda, el holocausto y el sacrificio de comunión. Eso será para hacer la expiación por ustedes. Palabra de Yahvé. Todo el pueblo del país está obligado a esta contribución que irá al príncipe de Israel. El príncipe se encargará de los holocaustos, de las ofrendas y de la libación con ocasión de las fiestas de las lunas nuevas,
de los sábados y de todas las asambleas del pueblo de Israel. Él se preocupará de sacrificar por el pecado de la ofrenda, el holocausto y los sacrificios de comunión por el pueblo de Israel. Esto dice Yahvé. El primer día del primer mes todavía tomarás un novillo sin defecto para borrar el pecado del santuario. El sacerdote untará con la sangre de la víctima por el pecado y rociará los montantes de la puerta de la casa, los 4 ángulos del zócalo del altar y los montantes de las puertas del patio interior. Será lo mismo el 7 del mes en favor de los que hayan pecado involuntariamente o sin pensarlo. Así harán la expiación por la casa. El día 14 del primer mes será para ustedes la fiesta de la Pascua. Durante 7 días comerán pan sin levadura. Ese día el príncipe ofrecerá un toro como sacrificio por el pecado, por él y por todo el pueblo. Durante los 7 días de la fiesta se ofrecerán cada día a Yahvé 6 toros y 7 carneros en holocausto, y cada día un chivo como sacrificio por el pecado. Presentarán como ofrenda una medida de harina por cada toro y otra por cada carnero, con un sexto de medida de aceite. Para la fiesta de las tiendas, el 15 del séptimo mes, será lo mismo durante 7 días. Ofrecerán sacrificios por el pecado, holocausto, ofrendas y aceite. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 46. Esto dice Yahvé: la puerta del patio interior que da al oriente permanecerá cerrada. Durante los 6 días laborales se la abrirá el día sábado y también el día de la luna nueva. El príncipe llegará hasta ahí desde el exterior por el vestíbulo de la puerta y se quedará cerca del montante de la puerta. Los sacerdotes ofrecerán entonces su holocausto y su sacrificio pacífico. Luego se postrará en el dintel de la puerta y se retirará. La puerta no se volverá a cerrar hasta la tarde, con ocasión de los sábados y de las lunas nuevas. El pueblo se postrará ante Yahvé a la entrada de la puerta. El día sábado el príncipe presentará en holocausto a Yahvé 6 corderos y un carnero sin defecto. Presentará como ofrenda una medida de harina por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirá un sexto de medida de aceite. El día de la luna nueva ofrecerá un novillo, 6 corderos y un carnero sin defecto. Junto con el novillo ofrecerá harina, una medida por el carnero y lo que quiera por los corderos. Añadirá un sexto de medida de aceite. Cuando el príncipe entre, pasará por el vestíbulo de la puerta y se devolverá por el mismo camino. Cuando el pueblo del país comparezca ante Yahvé con ocasión de las fiestas, el que venga por la puerta norte para postrarse, saldrá por la puerta sur. El que venga por la puerta sur, saldrá por la puerta norte. No se volverá por la puerta donde se entró, sino que se saldrá por el lado contrario. El príncipe entrará con sus súbditos y saldrá cuando estos salgan. Con ocasión de las fiestas y de las solemnidades, el príncipe ofrecerá por el novillo una medida de harina, otra por el carnero y lo que quiera por los corderos. Cuando el príncipe presente a Yahvé su ofrenda voluntaria, el holocausto o el sacrificio pacífico, se le abrirá la puerta. Presentará su holocausto y su sacrificio pacífico como lo hace el día sábado. Luego se retirará y se cerrará la puerta apenas salga. Cada día ofrecerá en holocausto a Yahvé un cordero de 1 año sin defecto, lo presentará cada mañana. Cada mañana igualmente presentará a Yahvé una ofrenda, un sexto de medida de harina y un 12º de medida de aceite para amasar la harina en una regla perpetua. Cada mañana se presentará el holocausto perpetuo, un cordero junto con la harina y el aceite. Esto dice Yahvé: si el príncipe hace un regalo a uno de sus hijos,
Ese regalo será parte de la herencia de sus hijos. Será su propiedad de generación en generación. Pero si regala algo de la herencia a uno de sus servidores, ese regalo pertenecerá a su servidor hasta el año de la liberación, después de lo cual volverá al príncipe. Solo los hijos conservarán la herencia. Con esto, el príncipe no tomará nada de la herencia del pueblo, no le quitará lo que le pertenece, sino de que sus propios bienes dará una herencia a sus hijos. Así, mi pueblo no será despojado de su herencia. El hombre me llevó por la entrada ubicada al lado del pórtico a las piezas santas reservadas a los sacerdotes, las que están al norte. Allí, en el extremo oeste, había un espacio. Me dijo, en este lugar los sacerdotes cocerán las víctimas de los sacrificios por el pecado y de los sacrificios de reparación. Ahí también cocerán las ofrendas de harina, no tendrán que llevarlas al patio exterior para que las cosas santas no entren así en contacto con el pueblo. Me llevó enseguida a la parte exterior e hizo que pasara cerca de las 4 esquinas del patio. En cada esquina había un pequeño patio, o sea, 4 patios pequeños de 40 codos de largo por 30 de ancho. Los 4 tenían las mismas dimensiones. Estaban rodeados de un muro y al pie de ese muro se habían construido fogones. Me dijo, en estos fogones los servidores de la casa quemarán la carne de los sacrificios por el pueblo. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. El torrente que brota del templo. Él me llevó a la entrada del templo y vi que brotaba agua de debajo del dintel de la casa. Corría hacia el oriente, igual como la casa que daba al oriente. El agua brotaba del lado sur del altar. Me hizo salir por el pórtico norte y que diera la vuelta por el exterior hasta el pórtico este. El agua corría ahora a mi derecha. El hombre se alejó al oriente, midió 1000 codos con la vara que sostiene en la mano. Luego me dijo, me llegaba apenas a los rodillos, a los tobillos, perdón, midió luego 1000 codos y me dijo que atravesara el arroyo. El agua me llegaba a las rodillas. Midió otra vez 1000 codos y me dijo que atravesara el estero. El agua me llegaba a la cintura. Midió todavía 1000 codos más y esta vez no pude atravesar el torrente. Las aguas habían subido. Se habían convertido en un río que no se podía atravesar a pie sino a nado. Me dijo entonces, ¿has visto, hijo de hombre? Después de esto me hizo pasar por la orilla. Cuando regresó el torrente, veo que hay en la orilla muchos árboles, a ambos lados del torrente. Me dijo, esa agua corre hacia la región este, desciende hacia el Arabá y desemboca en el mar muerto, para que sus aguas queden sanas. Todo ser viviente, todo lo que se mueva por delante pasa del torrente, se llenará de vida. La pesca será allí muy abundante. Bastará con que lleguen sus aguas para que haya salud y vida por donde ellas pasen. Los pescadores se instalarán en sus orillas desde En Gedi hasta En Elayim. Allí echarán sus redes. Los pescados serán muy numerosos, de las mismas especies que hay en el gran mar. Los pantanos y lagunas, en cambio, serán insalubres, quedarán como salinas. En las imágenes del torrente, desde principio a fin, crecerán toda clase de árboles frutales. Su follaje no se secará, tendrán frutas en cualquier estación, producirán todos los meses gracias y esa agua que viene del santuario, la gente se alimentará con sus frutas y sus hojas le servirán de remedio. Así habla Yahvé. Este es el territorio que se repartirán entre los 12 tribus de Israel. Darán 2 porciones a José. Todos tendrán su parte porque juré a sus padres con la mano en alto que les daría este país su herencia. Por el norte de la frontera del país partirá del gran mar por el camino del Etón en el Sedad, a la entrada de Hamat. Luego seguirá en dirección a Urán, Berota, Sibalim, entre los territorios de Damasco y de Hamat. Haces, Ticón, la frontera irá pues desde el mar hasta Azar Enán.
dejando el norte del territorio de Damasco y al de Hamad, esto es por el norte. Por el este pasará entre Jaurán y Damasco, entre Galad y el territorio de Israel, y el Jordán. Servirá de frontera hasta el mar Muerto al lado de Tamar. Esa es la frontera este. Por el sur se dirigirá desde Tamar a las aguas de Meribá en Cades. Luego seguirá hacia el torrente hasta el gran mar. Esta será la frontera meridional. Por el este, el gran mar servirá de frontera hasta la entrada de Hamad. Esa será la frontera oeste. Se repartirán esa tierra entre las tribus de Israel. Cada uno sacará por sorteo la propiedad que le corresponda y también la de los extranjeros que viven entre ustedes. Junto con sus hijos nacidos en el país, los tratarán como los israelitas del país, e igual que ustedes recibirán una propiedad en medio de las tribus de Israel. El extranjero tendrá su propiedad en la tribu donde viva. Palabra de Yahvé. Queridos hermanos, estamos leyendo el libro del profeta Ezequiel, capítulo 48. Estamos llegando ya al final de este hermoso libro, de estas hermosas visiones que nuestro Dios le enseñó a el profeta Ezequiel. Repartición entre las 12 tribus, capítulo 48. Esta es la repartición de las tribus. Dan tiene su territorio bien al norte en dirección de Etlón, a la entrada de Hamad y de Hazar Enán. Se extiende desde la frontera este a la occidental, dejando más al norte el territorio de Damasco, que bordea Hamad. El territorio de Aser se extiende desde la frontera este a la frontera occidental, justo al lado de Dan. El territorio de Neftalí se extiende desde la frontera este a la frontera occidental del lado de Aser. El territorio de Manasés se extiende desde la frontera este a la frontera occidental al lado de Neftalí. El territorio de Efraín se extiende desde la frontera este a la frontera occidente al lado de Manasés. El territorio de Rubén se extiende desde la frontera este a la frontera occidental al lado de Efraín. El territorio de Judá se extiende desde la frontera este a la frontera occidental al lado de Rubén. Después de Judá, desde la frontera este a la frontera occidental, reservarán un territorio de 25,000 codos de ancho y tan largo como una de las porciones. En medio de este territorio estará el santuario. La parte que separen para Yahvé tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. El lote sagrado destinado a los sacerdotes tendrá 25,000 codos al norte, 10,000 codos de ancho al oeste y al este, y 25,000 codos al sur. El santuario de Yahvé estará en medio. Ese territorio será para los sacerdotes consagrados, estos descendientes de Sadoc, que aseguraron mi servicio y no siguieron a los israelitas a su desvarío como lo hicieron los levitas. Aquellos pues tendrán un lote tomado de la parte más santa del país al lado del territorio de los levitas. Tanto el territorio de los levitas como el de los sacerdotes tendrá 25,000 codos de largo por 10,000 de ancho. No podrán vender ni cambiar esa tierra, ni podrán cedérsela a otro, porque será sagrada a Yahvé. La superficie que resta de 5,000 codos de ancho por 25,000 de largo será un territorio profano para la ciudad, para viviendas y para que pasen los animales. La ciudad quedará en el medio. Estas son las dimensiones: 4,500 codos al norte, al sur, al este y al oeste. Al norte, los campos para pastar de las ciudades se extenderán 250 codos al este y 250 codos al oeste. A lo largo de la parte consagrada se ubicará una franja de terreno de 10,000 codos de largo al este y 10,000 al oeste. Los ingresos de ese terreno servirán para alimentar a los trabajadores de la ciudad. Los trabajadores de la ciudad serán elegidos de entre todas las tribus de Israel y cultivarán ese terreno. En total, el lote que se saque de la herencia de Israel será de 25,000 codos por 25,000. En su centro se reservará un espacio para construir la ciudad. El príncipe recibirá lo que quede al este y lo que quede al oeste, tanto de la parte consagrada como de la propiedad de la ciudad. En esa franja de 25,000 codos de largo que va desde la frontera este a la frontera oeste, la porción del príncipe será paralela a los demás lotes
y en el medio estará el dominio sagrado con el santuario de la casa. Así pues, el príncipe recibirá su terreno a continuación del de los levitas y del de la ciudad, entre el territorio de Judá y el de Benjamín. Estas son las porciones para las demás tribus. Benjamín tendrá su parte desde la frontera hasta la frontera oeste. Justo al lado de Benjamín tendrá su parte Simeón, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Simeón tendrá su parte Isaacar, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Isaacar tendrá su parte Zabulón, desde la frontera este hasta la frontera oeste. Justo al lado de Zabulón tendrá su parte Gad, desde la frontera este hasta la frontera oeste. La frontera meridional de Gad irá desde Tamar hacia las aguas de Meribá de Cades y hasta el gran mar siguiendo el torrente de Egipto. Este será el país que se repartirán como herencia entre las tribus de Israel. Y esta es la parte de cada uno, palabra de Yahvé. Estas son las salidas de la ciudad. El lado norte tendrá 4.500 codos. Habrá 3 puertas al norte, la puerta de Rubén, la de Judá y la de Leví, pues las puertas de la ciudad recibirán los nombres de las tribus de Israel. El lado este tendrá 4.500 codos y habrá 3 puertas, las puertas de José, Benjamín y Dan. El lado sur medirá 4.500 codos y tendrá 3 puertas, las puertas de Simeón, Isaacar y Zabulón. En el lado oeste se medirán 4.500 codos y habrá 3 puertas, las puertas de Gad, Aser y Neftalí. La ciudad tendrá pues un perímetro de 18.000 codos. En cuanto a su nombre, a partir de este día será Yahvé está ahí. Queridos hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Permítame darle las gracias a Free Bible Imágenes, que nos permite utilizar estas imágenes gratuitamente a través de sus contribuyentes. Muchas gracias, para que también nosotros las podamos utilizar gratuitamente. Gracias, Free Bible Imágenes y sus contribuyentes. Queridos hermanos, hemos llegado el día de hoy al final de este hermoso libro que es las profecías del profeta Ezequiel. Les agradezco el favor de su atención y le pido a mi Dios que siga derramando bendiciones rica y abundantemente sobre ustedes y sus familiares todos los días de su vida. Recuerden, queridos hermanos, bendecir a sus familiares, bendecir a sus hijos, dar puras palabras positivas a sus seres queridos. Por favor, olvídense de esas palabras negativas que luego le damos a nuestros familiares, que tú no sirves para nada, que tú no puedes hacer esto. No, Señor, todo lo contrario, hermanos. Demos palabras positivas a todos nuestros queridos seres, porque eso los va a reconfortar y su espíritu va a ser muy fortalecido. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Bendiciones.